Bien, señores, buenos días. Hoy es martes 4 de enero del 2022. Hoy me levanté y vi la ciudad abundante de gente. Parecería que estamos decididos a hacer el año como rápido. Bueno, Laura, eso es lo que toca. bienvenida, Muy buenos buenos días. días. ¿Eh? Eso es lo que Eso parece toca. que es lo que toca. Este es El 2022 empezando activo. formalmente este es el segundo día activo del año, ¿verdad? Así es. Y mira, yo creo que vale la pena comenzar con una muy buena noticia. ¿Verdad? Ayer el presidente tuvo una reunión con de hecho, lo habíamos dicho que tenía ese encuentro en la mañana con el ministro de Trabajo y los dirigentes sindicales. Y el anuncio era para hacer saber que el gobierno ha decidido equilibrar o nivelar las pensiones a más de 92.000 personas que han sido servidores públicos, ¿verdad? Y se ha establecido que el mínimo serían 10.000 pesos mensuales. Diría 10.000 sigue siendo poco, pero eh, hacer este ajuste yo creo que es más que válido, justiciero en este Se hace tiempo. algo de justicia. Sí, se hace algo de justicia, de manera que para la gente que está pensionada, pues que esté atenta. Me imagino que habrá una lista que se estará dando a conocer para que los beneficiarios, los que terminen siendo beneficiarios, pues conozcan al final cuál sería el nivel de ajuste en cada caso. Así ¿Está es. bien? De manera que es una buena manera de comenzar. En esa conversación, el presidente también tocó un tema que es interesante y es que el gobierno está decidido a no establecer nuevas restricciones, a pesar de que estamos viviendo la cifra más alta de la pandemia, ¿verdad? Sí. La cifra ayer fue extraordinaria, más de 2.000 tantos casos, ¿verdad? Pero el gobierno está decidido a no establecer más restricciones. Sin embargo, eso quiere decir que eso debería venir acompañado de una campaña de que la gente pues adopte, ¿no?, los protocolos como una manera diferente de vivir, e incluso el mismo gobierno ser mucho más efectivo en supervisar ese protocolo, sobre todo en los sitios más o menos públicos. Y digo más o menos públicos porque, por ejemplo, tiendas, supermercados, Ujú. béisbol, pelota, espectáculos. Es decir, que todo lo que se celebre se sepa que conlleva un requisito mínimo de protocolo que hay que observar. Eso es así. ¿Correcto? Bueno, el tema de las pensiones creo que era una deuda vieja que tenía nuestro sistema. Sigue siendo un monto que evidentemente no es suficiente para una vida realmente digna, pero cuando pensamos que hay personas pensionadas con 2.000, 3.000, 4.000 Sí. pesos, No, evidentemente la diferencia es importante. es importante. Y no solamente es importante a nivel del valor monetario, sino a nivel de justicia social, en el sentido de que se eliminan pequeños privilegios que se van acumulando ahí por años y años, así como pequeñas injusticias también, posiblemente personas que hayan desempeñado funciones parecidas, algunas posiblemente Sí, más meritorias que otras, y sin embargo, medidas ahí sí. con una Sí. medida distinta, sin ningún tipo Gestiones de fundamento. hecha, hecha más bien, más que por mérito, por gestiones. Por quién sabe qué tipo de Sí, sí, influencia en su momento. así es, Por así lo es. tanto, emparejar esto, que evidentemente lleva una inversión importante del Estado, no solamente es importante para fines de poder nivelar este tipo de pensiones y con eso darle un poquito más de credibilidad al Al sistema de sistema. pensiones públicas, que uno de sus principales Sí, puntos criticados siempre ha sido eso, esa inestabilidad, claro. esa manipulación que se da en la asignación de esas pensiones. Pero Así por es. lo menos es un paso de avance. Quedan muchos pasos de avance en esa Claro, materia todavía, claro, claro. sobre todo porque en nuestro país no tenemos una Así real es. seguridad para los ciudadanos a partir de cierta edad, ni desde el punto de vista de una pensión digna, ni desde el punto de vista de acceso a la salud Que, tampoco. que, que yo creo que tú lo pones muy bien. Y quiero aprovechar esta iniciativa
de justicia, ¿verdad?, que encabeza el presidente con este anuncio, para pedirle al presidente una cosa, que le pida a sus funcionarios que le agilicen las pensiones a muchas personas que me imagino que le dirán que sus pensiones están en proceso, pero que son, pero que se traban en la burocracia y a veces no son tan efectivas. Y normalmente las personas que se pensionan pues tienen situaciones de salud diferentes, situaciones económicas diferentes. Y sería interesante completar esta acción con verificar que el sistema de pensión, las personas que estén en ese proceso de pensión, se les agilicen sus procesos. Sobre todo personas que han trabajado, que le han servido al Estado de por vida, ¿no? Que tienen una vida larga y que ya algunos de ellos en proceso de pensiones y que están enfermos, ¿verdad? Y que tienen situaciones complicadas, que el gobierno agilice. Y yo creo que hay algo que se va a agradecer siempre, ¿no?, que es el sentido de justicia con que se actúe. Y yo creo que el gobierno tendría la oportunidad de completar esta acción, que yo creo que es valiosa la que está haciendo, porque había que estar en los pantalones de esos que reciben 2.000 pesos, ¿verdad? O en la falda de quienes reciben 2.000 pesos, 2.500, 3.000 pesos, de cómo se sobrevive en una situación difícil, porque si una cosa que viene este año, aparte de ser incierto por la incertidumbre de la pandemia, también es el tema de la inflación. Eso sí. Que es un tema que el país tiene por delante, sin mucha capacidad de solución, porque muchos de los factores que generan este fenómeno inflacionario pues no dependen de nosotros. Es así. Y bueno, ojalá el gobierno también se prestara a la tarea para acompañar esta medida que es la más onerosa y que ya se está asumiendo con agregar una capa o varias capas adicionales de transparencia a la forma en que estas pensiones son otorgadas. Porque en muchas instituciones públicas esto funciona más como un favor que como un derecho. Sencillamente llega la edad de retiro, las personas solicitan ser pensionadas, son trámites que toman todo el tiempo del mundo, a veces salen, a veces no, depende de con quién se llaman, depende del monto de quién lo autoriza, y al final, ya yo lo mandé, de nuevo, al final terminan enredando muchísimos ciudadanos en una burocracia de la que no salen nunca. A eso es que le pido al presidente que intervenga en eso. En ese aspecto, que no es oneroso para el Estado, es sencillamente agregarle transparencia a ese mecanismo y que evidentemente no es una práctica de este gobierno, sino que ha sido una práctica enraizada por décadas en este país y no deja de ser una forma de tráfico de influencia y de pequeñas muestras de corrupción. Yo te otorgo pensión a ti, pero a ti no te la doy con el mismo derecho, ambos siendo colaboradores del Estado posiblemente por décadas. Así que ojalá que esa actitud que tome en cuenta sectores bastante descuidados de nuestra sociedad, pues alcance a transparentar este proceso que resulta muy necesario. Bueno, el número exacto de beneficiarios de esos ajustes en el sistema de pensión sería 92.627 personas. Y miren, ayer decía que ha sido uno de los picos más altos del tema del contagio en República Dominicana, por lo menos que se reportan, ¿verdad? La cifra más alta que se reporta desde que comenzó la pandemia. Son 2.856 contagios se reportaron de COVID ayer. No sé si eso tiene que ver con la realidad, porque hay tal vez una cosa buena en contraposición a esto, y es que las hospitalizaciones parece que siguen estando bajas, ¿no? Es decir, que no hay tanta presión. Parece que la variante del COVID que está afectando, tal como se ha dicho, no es tan agresiva en la mortandad, en la letalidad. Y por tanto hay muchos contagiados, y sobre todo porque parece que hay mucha gente joven también, y la gente joven tiene más capacidad de resistencia en estos casos, ¿verdad? Sí, pero también la misma variante tiene la ventaja de que es mucho más contagiosa, pero se hacen menos casos de gravedad. También el hecho de que haya un porcentaje significativo de la población vacunada incide,
Es realmente preocupante y sorprendente la gran cantidad de personas con 2 y 3 dosis de vacuna que sencillamente o se están infectando por primera vez o se están reinfectando por segunda vez. Tengo un amigo que puso una cuarta ya. ¿Ya se puso la cuarta? Sí. Bueno, bien. Hay Yo gente que le dije, llevan esa fe por la vacuna un paso más allá. Yo le dije, por la cuarta uno sabe a la generación que tú perteneces. Así mismo. Y en sentido general hay un nivel de casos que realmente, yo insisto, todavía se percibe un subregistro importante de parte de salud pública porque solamente estimando la cantidad de conocidos de entorno que uno tiene infectados, pues evidentemente este es el momento en el que mayor cantidad de personas uno tiene infectadas en su entorno. Yo no sé si ese conocimiento práctico, ¿verdad? En el entorno puede generar dos efectos, o uno exagerar la realidad o resistirse a creer la que le dicen. Entonces, pudiera tener que eso, pero hay una información que se une con esto de la cantidad de los 2.856 reportados, que la positividad ha subido más del 40%. Eso quiere decir que la gente que va al laboratorio a hacerse las pruebas, pero que tienen la dificultad adicional de que como anda influenza y andan otras gripes, la gente asume que tienen lo que anda y que no necesariamente es Omicron, no que es COVID, porque como no ven síntomas graves, sino síntomas leves, asumen que es una pequeña gripe. Y eso incide en que tengamos un subregistro importante. En adición, y ese es un tema que las autoridades, quizás ya estamos un poco tarde para la discusión, ojalá así sea, pero seguimos con la dificultad de que los seguros no cubran las pruebas que se están realizando. Para muchas personas, tener que invertir 1.800 pesos para que le digan que es COVID, una gripecita que tampoco le está haciendo pasarla tan mal, es un ejercicio poco viable. Entonces, se quedan sin hacer la prueba, incluso con la sospecha de que sea COVID. Pero déjame decirte una cosa. Y al final se convierte en un ente de contagio. Pero déjame decirte una cosa. Yo tenía, bueno, tú me escuchaste aquí, ¿verdad? Los amigos televidentes me escucharon unos días que vine con la gripe bastante mala. Yo no me sentía nada más que la gripe. A mí la gripe es donde más me atacas como en la congestión. En la congestión. Y bueno, no me la hacía, pero una de mis hijas, Mónica, me insiste, papi, ¿te hiciste la prueba? Sí, hoy, mañana, ¿no? Bueno, finalmente ella llamó a un muchacho que trabaja con nosotros allá y le dijo, Leo, ¿a dónde tú estás? Estoy aquí en tal sitio. Dice, ve, busca a papi y llévalo al laboratorio, que cerca de ahí, en el periódico, para que se haga la prueba, que ya le hice la cita a ustedes. Bueno, la cuestión es que Leo, que me lleva, también se sentía con gripe. Y yo le digo, bueno, pero hazte la prueba tú también aquí. Exacto. Aprovechamos y le hicimos 2. Entonces, yo pedí que me hicieran la del COVID, la de la influenza. Me hicieron la A y la B. Por suerte salí todo bien, él salió bien, todo bien. Pero tú sabes cuánto nos costó eso. Pagamos todos juntos, como 10.000 pesos. Sí. Como 10.000 pesos. No, y obviamente yo andaba con mi seguro, pero el seguro no funciona. Eso es así. O creo que dijo la muchacha que para hacerme el seguro yo tenía que tener una prueba, yo no sé si de antígeno, no sé qué cosa, qué procedimiento era que me han establecido. Pero yo creo que eso ha sido una de las situaciones más incomprensibles que ha tenido esta pandemia. Que el sistema de seguridad social no haya tenido la sensibilidad, para no decir el razonamiento, de reaccionar ante esta situación de pandemia para proteger a sus asegurados. Ni que el gobierno haya tenido, a nivel de Congreso, del Consejo de la Seguridad, una disposición para obligar al sistema a cubrir los costos de las personas que tienen un seguro. Y sin embargo, el propio Estado, que bueno, en el día pasado le estaban cobrando más de 5.000 millones de pesos. Yo pienso que va más allá, yo pienso que ha sido una... Por prueba, es una Así cosa. es, ha sido una irresponsabilidad. Eso es lo que los laboratorios privados hacen, porque el Estado entonces ha tenido sus laboratorios abiertos para que se la quiere hacer, pero muchas de los que se la quieren hacer son personas que andan con un seguro en los bolsillos. Exacto. Que no, simplemente no le funciona. Entonces tú dices, bueno, ¿y para qué tengo el seguro? Para eso mismo, para nada. Y en este aspecto particular, creo que ha resultado penosa la actitud que el Estado ha asumido y también la posición de que, bueno, pero es que el Estado las ofrece gratis.
Pero es que un Bueno, sistema pero de es salud que el Estado no mixto, da gratis, el Estado no, asume ese costo. exacto, pero Claro. bueno, cierto, pero en sentido general, si tú tienes un sistema de salud mixto, donde tú tienes asegurados que tienen como parte del sistema de seguridad social una ARS, que es la que administra estos aspectos, y donde tú tienes la alternativa de ir a centros privados, la solución de parte del Estado no es obligar a esos ciudadanos a ir a un centro público. Claro. Pero fíjate, en mi caso, yo fui con un seguro. Yo tengo mi seguro, pero yo tengo un seguro complementario, como que la aseguradora te obliga a Sí, tener un complementario. Lo y como único quiera. que los servicios que te dan se lo cargan al seguro básico, que es el que tengo por ley. Así Y es. entonces también te estafan, te engañan con eso. Y no solamente ¿Entiendes? eso, sino que en un Solo, momento... solo que mi tarjeta, a donde no me aceptan el seguro básico, me aceptan el otro complementario. Pero me están dando el servicio con lo que me cargan del complementario. Es una estafa, es un engaño al país. Sí, la verdad es que la forma en que se ha manejado este tema Claro, ha sido poco responsable frente a la ciudadanía, sobre claro, todo en momentos en que el sistema de salud en general, si bien se ha aumentado significativamente el gasto por temas asociados a COVID, claro, se ha reducido también el asociado a claro. A otro tipo de otras actividades de situaciones. salud. El primer año de la pandemia, por Claro, ejemplo, la realización de otros tipos de procedimientos claro, estuvo en el suelo, porque sencillamente la gente no estaba en la disposición de ir a los centros de salud y en muchísimos casos ni siquiera estaban los médicos y los servicios disponibles, porque no eran situaciones de urgencia. claro, Entonces, ni siquiera por el hecho de que esas demandas de servicios de salud estuvo tan baja, se ha considerado claro. la situación de que se cubran estas vacunas, Además, que, estas pruebas. digamos, Evidentemente, como no todo el mundo puede coger y disponer de 10,000 pesos para hacerle la prueba a claro, la familia, se asume el discurso, lo que tenemos es una gripe mala y esa gripe claro. mala se sigue multiplicando. Y mientras Sí, sí, tanto, sí. las cifras oficiales quedan con un subregistro inmenso. ¿Por Así qué? es. Porque la gente que está infectada Claro, no se está no haciendo tiene suficientes capacidad de pruebas. hacerse eso, yo te digo. Entonces, no son 4.500. No, Es claro decir, que es un no. costo. Pero yo te voy a decir una cosa, en un momento en que el Estado tiene una demanda de servicios enorme por todos lados, Ujú, comenzando con la asistencia social que ha tenido que dar, hasta para preservar empleos. así es. ¿Entiendes? Desde el gobierno pasado hasta este gobierno que tuvo que atender eso y ha tenido que mantener todas esas cosas, porque mucho del dinero que el gobierno dio ahora en diciembre, lo dio como una manera de compensar, ayudar a la gente digamos, a sobrevivir en medio de la situación, ¿verdad? Por tanto, es una manera de usted también ayudarse a que su capacidad no se limite al mínimo porque usted tenga que cargar unos costos con que la población que tiene un seguro tiene cómo cubrirlo. Usted cubra lo que la población no pueda cubrir, pero no para que un grupo de guanajos se queden con el dinero de la gente, porque al final los trabajadores y los empleadores son los que pagan para ese servicio. No, y no Y entonces solamente gente eso. enriqueciéndose con ese beneficio. La prueba es el primer paso. Claro, Luego tú tienes el tema claro, de que si está positivo, hay que agregar la consulta, la tomografía, claro, los claro, medicamentos, que dicho sea claro. de paso, hay muchos de los medicamentos que se están usando para tratar el COVID que sencillamente están dando dificultades para aparecer. En fin, hay una serie de problemas y de gastos Claro. asociados a esta enfermedad que no es solamente la prueba. Pero el punto de partida es la prueba, Y porque nadie, desde que el sistema no te cubre la prueba, tú como ya, Estado te lo que corre. estás es incentivando el subregistro. Claro, claro. Pero en fin, Sí. el presidente de la República reconoció que estamos ante una quinta ola de COVID. No, el pico de esta quinta ola, posiblemente si tuviéramos números reales sería la más alta de toda la pandemia. Bueno, eso es lo que se ha dicho, que por lo menos es lo que se reporta, Sí, como reporte. Y bueno, te digo, el subregistro a veces evita que tú puedas hacer esas conclusiones muy categóricamente, pero porque las mismas autoridades han claro, admitido que claro. Ahora, no hay un nivel de precisión hay de suficiente. todas maneras, a nivel mundial hay una situación complicada por todas partes. Ujú. Europa está complicada, Estados Unidos está complicado. Y yo no sé, creo que el frío, no sé cómo afecta el frío tanto a Europa como a Estados Unidos. Esta es temporada fría, ¿no? En esos países. Ujú.
y no sé qué, porque al principio se dijo que el sol mataba el virus, ¿te acuerdas? En principio, pero parece que el virus opera tanto en el verano como en el invierno. Así es. Y aquí que no hace tanto frío, ahora hay como un frío de diciembre, enero, pero aquí también hemos tenido un repunte. Y como bien tú decías, en esa mezcla que genera la sensación de duda bueno, ¿qué es lo que tiene? COVID, tiene gripe, tiene... Entonces, incluso, porque hay una variedad de gripes, ¿verdad? Porque si no es la famosa influenza, ni A y B, entonces, ¿qué otra gripe es otra gripe? Exacto. Tú le pondrás el nombre que quieras, pero África también se ha estado complicando, Sudáfrica, esa zona. Es decir, que hay razones para uno pensar que el 2022, tal vez se creyó mucho que en el 2022 esto como que soltaría un poco la situación, entra con amenaza seria de que se nos pueden complicar las cosas. Y ojalá sea como dicen algunas teorías de que este pudiera ser el principio del fin, ¿verdad? Ojalá que así sea. Ojalá que así sea y Ojalá que que así sea. realmente empecemos a ver una disminución de los casos, Así porque es. la verdad es que ya esta pandemia tiene a todo el mundo Sí, hastiado. y fíjense una cosa interesante. Tanto aquí, esto que decía ayer el presidente de que no han considerado tomar nuevas restricciones, exactamente lo que está ocurriendo en los países europeos. Ujú. Porque los países tienen la necesidad de mantener abiertas sus economías, porque también se le complica la cosa. Biden tiene una situación complicada también en los Estados Unidos. Y por tanto, yo creo que vamos a tener que aprender a convivir de manera forzosa con la pandemia. El que no ponga mucho caso y se cuide, pues tendrá las consecuencias. Desgraciadamente, uno sabe que esas consecuencias después complican como quiera el país, porque usted tiene un enfermo hospitalizado o tiene un muerto. Es así. Porque esas son las realidades de esto, ¿verdad? Así mismo. Señores, vamos a una pausa. Enseguida volvemos.